Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia titulada Hacia una comprensión del entretenimiento en el contexto digital, que va a ser impartida por el profesor don Alejandro López Novelo. Una breve presentación de nuestro ponente nos hace obligatorio decir su currículum, aunque sea brevemente. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es profesor investigador del posgrado también en comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac de México. Ha impartido docencias en diferentes niveles, tanto de licenciatura como maestría, doctorado en instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Latinoamérica, entre otras. Cuenta además con una estancia postdoctoral en el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca, a la que yo pertenezco. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es miembro, es y ha sido miembro de comités científicos de varios congresos tanto nacionales como internacionales. Y si ya nos centramos más en su faceta investigadora, pues sus líneas de investigación son la cultura digital, el ocio y entretenimiento digital, los sport y capital social en la red. En fin, tiene innumerables publicaciones que de las más recientes me atrevería a recomendar dos de ellas, que sería Deportes electrónicos, una mirada desde el capital social, y tiene otro también muy interesante que se llama Revisión de la producción académica relevante sobre deportes electrónicos. En definitiva, como pueden comprobar todos ustedes, tenemos la suerte de contar con un ponente de gran nivel que a buen seguro nos va a ilustrar con su conferencia sobre el entretenimiento en el contexto digital. Entonces, don Roberto Alejandro, sin mayor dilaciones, cuando usted quiera, todo suyo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias al Congreso Sin Coma. Eh, y para mí es un gusto poder compartir esta mañana un rato, pues algunas cosas, algunos temas sobre lo que versa mi investigación, mi línea de investigación. Y pues nada, ¿no? Hablaremos de un concepto o de un objeto que pues, es sumamente complejo y que también es sumamente atractivo, ¿no? Entonces, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Ok, entonces, para esta charla, eh, pensé mucho tiempo cómo abordarla, ¿no? Le estuve dando vueltas desde que Tatiana, Javi, Jesús y, vamos, el comité organizador de Sincoma me invitaron. Eh, Pensé mucho tiempo en compartir algo que es de mucho interés para mí y que me parece que es un fenómeno sumamente complejo, sumamente importante y que vale la pena abordar, ¿no? Entonces, antes que nada, pues agradezco una vez más a los organizadores del Congreso Sin Coma, en el cual participo recurrentemente, y la oportunidad de platicar con ustedes, pues eso, un tema que me apasiona, un tema que me parece que es importante abordarlo y sobre todo comprenderlo, ¿no? Como lo veremos en los próximos minutos, ¿no? En esta presentación. Pero bueno, ¿de dónde viene el interés en investigar el entretenimiento digital? A ver, si nosotros somos conscientes, pues el entretenimiento, el ocio primero y luego el entretenimiento y después el ocio y el entretenimiento, pues son dos conceptos, ¿no? Dos categorías que han estado presentes en el desarrollo, sobre todo de los últimos 200 años probablemente, y han significado un, un- objetos de estudio importantes, ¿no? Importantes sobre todo a nivel social, ¿no? Sobre todo a nivel comunicación, sobre todo a nivel cultura y sobre todo a nivel consumo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este interés? Básicamente viene de lo siguiente. Hace aproximadamente 15 años que estaba cursando mi primer semestre, mi primera sesión de doctorado, de estudios de doctorado,
tuve la fortuna de dialogar con un colega que también estaba compartiendo la misma sesión de doctorado, y empezábamos a hablar de nuestros intereses de investigación en un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces, en el 2008, platicábamos en los pasillos de la facultad sobre lo que nos interesaba investigar. Y entonces mi colega me decía, yo estoy investigando, yo estoy trabajando videojuegos, ¿no? Y yo le comentaba que yo estaba trabajando Internet, y desde entonces me interesaba lo que hacía la gente en Internet, para qué entraba la gente a Internet, qué consumía la gente en Internet, en términos generales, qué hacía la gente en Internet y qué hacía la gente con Internet. Y en esas reflexiones, en esos primeros acercamientos, pues me llamaba la atención lo que la gente consumía, ¿no? Entonces han pasado 15 años desde esas primeras charlas. Hoy seguimos colaborando, el doctor Garfias y yo, con otros colegas de otras instituciones, tanto públicas como privadas, y hemos generado una especie de equipo de investigación, ¿no? Que aborda diversas temáticas, ¿no? Diversas temáticas vinculadas al ocio, al entretenimiento, a la cultura digital, entre otras cosas, ¿no? Aunado a eso, tuve la fortuna de llegar hace 11 años a la Universidad de Anáhuac, México, y llegué a la Facultad de Comunicación. Y entonces, dentro de la Facultad de Comunicación, además de la licenciatura en Comunicación que se oferta, también se imparte una licenciatura que se llama Licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento. Y entonces, la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento aborda un crisol muy amplio y muy complejo de temáticas con respecto al entretenimiento, a la industria, a los procesos, a los modelos de negocio, etcétera, etcétera. Y también en el posgrado en comunicación de esta facultad tenemos una maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento, ¿no? En la que se trabaja ya con egresados, con especialistas, se trabaja con profesionales del área de entretenimiento y se les pone en contacto con la industria. Pero me llamaba la atención algo muy importante, ¿no? Y después de unos 6 años, observaba y me cuestionaba y preguntaba si se hacía investigación sobre entretenimiento, pues ya que contábamos tanto con una licenciatura como con una maestría, ¿no? Y la respuesta pues, era no, no se hacía investigación, lo cual era un poco complejo, ¿no? Pues porque teníamos, insisto, tanto la licenciatura como la maestría. Entonces, en ese momento, el director en turno platicó conmigo, le platiqué mis inquietudes, le platiqué la necesidad de desarrollar una línea de investigación que respondiera a estas licenciaturas y estas maestrías que teníamos, y entonces tuvo a bien aprobar el inicio de una línea de investigación que es en la que trabajo, que se llama Comunicación y Entretenimiento Digital, ¿no? En donde en lo general, pues abordamos industrias culturales, industrias creativas, industrias del entretenimiento y obviamente contexto digital, ¿no? Ahora, en los últimos años, el interés por vincular al entretenimiento con el contexto digital, pues básicamente surge de observar que hoy más que nunca, tanto la disciplina de la comunicación como el campo del entretenimiento viven en un contexto sumamente complejo. Y es el contexto digital, ¿no? Un contexto que demanda de nosotros nuevas lecturas, nuevos abordajes, nuevas propuestas, nuevas metodologías, implica un reto, un reto. Y entonces, acercar el entretenimiento al contexto digital ha generado un sinfín de posibilidades para la línea de investigación, y hemos trabajado un sinfín de productos y de proyectos en colaboración, tanto con otras instituciones públicas y privadas aquí en México, como con investigadores también, ¿no? Que llevan años trabajando y que por cuestiones pues casi siempre pues por cuestiones administrativas o por cuestiones que van más allá de la dinámica de investigación académica, no habíamos podido converger, ¿no? Entonces, hemos generado algunos productos de los cuales hablaremos al final. Entonces, en esencia, el interés y el punto de partida de investigar el entretenimiento de esta forma, bueno, pues nace de estos datos, de estos elementos que les estoy
comentando, ¿no? Pero bueno, pregunta básica. La pregunta básica que siempre hago cuando presento o se hace algún abordaje con respecto a algún concepto, alguna categoría de análisis, etcétera, etcétera, es la siguiente. En este caso, ¿qué es el entretenimiento? ¿Y por qué lo pregunto, no? Eh, por la siguiente razón. Al igual que otros muchos conceptos que en el ámbito de la comunicación o en nuestra disciplina parecieran ser muy sencillos, la realidad es que poco o nada tienen de sencillos. Al contrario, son sumamente complejos. Es el caso de este concepto sobre el cual vamos a platicar en los próximos minutos, ¿no? ¿Qué es el entretenimiento? ¿Por qué lo planteo? Porque pareciera ser que el entretenimiento está vinculado de forma negativa, básicamente a la pérdida del tiempo, ¿no? La pérdida del tiempo de ocio o la pérdida del tiempo libre. Es decir, pareciera ser que entretenernos es un acto que no merece la pena, ¿no? Es un acto que va en detrimento de otras actividades que pueden ser más productivas. Y entonces ahí empiezan los problemas con este concepto, ¿no? Entonces, mi primera noción y mi primera propuesta es que el entretenimiento es un objeto cultural no identificado, por lo menos en el ámbito académico, en muchas áreas, pero sobre todo y en muchas disciplinas, pero sobre todo para la gente de comunicación, ¿no? Es más o menos una metáfora, una analogía que tiene que ver con la idea de los ovnis, ¿no? Objetos voladores no identificados. Toda la gente dice que dice haber visto un ovni, pues nada más te dice que ha visto algo, ¿no? Cuando le pides que defina qué vio, cuando le pides que defina qué es un ovni, pues empiezan las complicaciones, ¿no? Así nos pasa con algunos conceptos, ¿no? Que nosotros utilizamos en el ámbito de la investigación, son objetos culturales no identificados. ¿Por qué? Porque los utilizamos de manera cotidiana, porque pareciera ser que los comprendemos, pareciera ser que los conocemos, pareciera ser que los sabemos utilizar correctamente, pero la realidad es que no lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, en principio, muchas personas que hablan sobre entretenimiento, pues realmente no saben exactamente a qué se refiere el entretenimiento. No hay una comprensión del concepto y mucho menos, ¿no? Una comprensión de este concepto como objeto de estudio, ¿no? Entonces, es importante tener en claro esta situación. Pero bueno, ¿por qué planteo que el entretenimiento es un objeto cultural no identificado, ¿no? Pues porque tiene muchas complejidades y vamos a empezar por lo más básico, ¿no? El entretenimiento es un concepto que se puede abordar como muchos otros conceptos desde distintas y diversas disciplinas, ¿no? En este caso, con la psicología, la mercadotecnia, la publicidad, el derecho a la comunicación, entre otros. ¿Ok? Entonces, hablar de entretenimiento es como esa metáfora que me gusta mucho que usa Edgar Gómez Cruz en su texto Las metáforas de Internet, para hablar de la complejidad de Internet, que hablaremos un poco más adelante porque tiene que ver con esto que estamos platicando el día de hoy. Y bien lo podríamos aplicar al entretenimiento, ¿no? La metáfora de Edgar Gómez Cruz en lo general plantea que en algún momento en un pueblo de ciegos, ¿no? En China, hay un alboroto, ¿no? Porque se anuncia la visita del rey a su comunidad. Pero lo que emocionaba al pueblo no era la visita del rey en realidad, sino que el rey se movía en un elefante. Y entonces, pues, en el pueblo estaban intrigados por tener una noción de que era un elefante. Finalmente llega el día, ¿no? Y entonces, ya cuando está el rey, eh, la gente le pide permiso para pues, tocar al elefante, ¿no? Y entonces el rey autoriza y bueno, palabras más, palabras menos, una persona toca la trompa, otra persona toca una pata, otra persona toca la cola, otra persona se sube al elefante. Finalmente, el rey se va y cuando los ciegos se juntan a dialogar, empieza la discusión para definir qué es un elefante. Entonces una persona dice que un elefante es como una serpiente que flota en el aire, ¿no? Probablemente fue el que tocó la trompa. De repente otro ciego dice, no, un elefante es como un árbol gigante muy fuerte, ¿no? Seguramente fue el que tocó la pata. Y finalmente
Otro ciego dice, todo lo que ustedes han dicho no tiene razón de ser porque un elefante es como una montaña que se mueve, porque fue el que se subió, ¿no? Y sintió el movimiento. Bueno, pues como esta metáfora, muchos conceptos, entre ellos el entretenimiento, tiene el mismo efecto, ¿no? En las personas que lo abordan, en las personas que lo trabajan, y en las personas que lo utilizan en la cotidianidad, ¿no? Por eso es importante comprender, ¿no? De qué estamos hablando aquí y por qué es tan complejo este concepto. Pero bueno, la complejidad del concepto o esta uso o no uso correcto del mismo, pues empieza desde las primeras nociones, ¿no? Epistemológicas, ¿sí me explico? Es desde sus primeras raíces, ¿no? Que sería la palabra entretener. En el siglo XVI, la cual ha evolucionado, ¿no? Como regularmente ocurre. En el siglo XVI se trataba de enganchar la atención, así se entendía, ¿no? El concepto o la palabra entretener. Para el siglo XVII se empieza a acercar a diversión, ¿no? Ya tiene una noción más vinculada al tiempo que pasa una persona para divertirse. En el siglo XVIII ya hablan de presentaciones públicas, ¿no? Las que acude la gente para poder divertirse, para poder entretenerse. Y actualmente dicen que básicamente entretener implica distraer a alguien impidiéndole hacer algo o hacer otra cosa productiva, ¿no? Entonces, esta noción etimológica nos da, en principio, nos indica en dónde empieza la complejidad, ¿no? Es decir, pues tiene muchas definiciones y conforme hemos ido evolucionando, se ha modificado también esta definición. Pero bueno, entremos en materia. Entretenimiento en términos formales, de acuerdo con Klimt y Borderer, nos dice que implica una variedad de mensajes, formas y contenidos, ¿no? Y si lo trasladamos ya a nuestros contextos actuales, a nuestras dinámicas actuales, pues es observable en la realidad de una forma muy objetiva, ¿no? Efectivamente, el entretenimiento hoy tiene una gama o un abanico de posibilidades tan amplio como la audiencia misma es de amplia, ¿no? Y de variada. Entonces, empecemos a ver la complejidad de este concepto, ¿no? Pero también el mismo Borderer y Klimt nos dicen, en el 2004 es un modo divertido de comunicación humana que implica un constructo complejo de elementos psicológicos, afectivos, cognitivos, comunicacionales, conductuales, involucrados con experiencias mediáticas disfrutables, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver ya cómo en esta gama empezamos a observar un potencial, ¿no? En este concepto que nos va a permitir a nosotros visualizarlo de manera más compleja y visualizarlo de manera más objetiva, ¿no? El entretenimiento es una actividad que está vinculada, como lo decía al principio, con el ocio y también está vinculada con el tiempo libre, ¿no? Entonces, estos dos conceptos pues han estado presentes en el desarrollo de la sociedad y han jugado un papel importante, ¿no? En los diversos momentos que vamos a recorrer un poco más adelante en esta charla. ¿Ok? Entonces, ¿por qué parto de la propuesta de que el entretenimiento es un objeto de estudio sumamente complejo? Bueno, en principio, ya lo mencionábamos, ¿no? Etimológicamente, pues entretener tiene todas las implicaciones que se mencionaron hace un momento. Y el entretenimiento, si nosotros empezamos a hacer una revisión histórica, pues vamos a empezar a hablar del entretenimiento pues, desde la revolución industrial, después vamos a hablar de los nuevos contextos, ¿no? De la evolución de la sociedad, de la evolución de la tecnología, y le podemos ir sumando elementos, ¿no? Entonces, es un elemento complejo porque tenemos un problema. El problema es entender que hablar de entretenimiento y sobre todo hablar de entretenimiento digital es el resultado, es hablar de un proceso largo de desarrollo, ¿no? Que nos lleva a pasar por diversas categorías, ¿no? Por diversas categorías de análisis que tienen implicaciones diferentes todas, pero que desafortunadamente el problema que tenemos es que regularmente se hace un manejo indistinto de tres conceptos de industria, ¿no? Que parecen lo mismo, pero que no lo son. Y por eso, insisto, el entretenimiento es algo sumamente complejo. Empecemos con la industria cultural desde la perspectiva de Horkheimer y de Adorno, ¿no? Con esta
percepción de la producción, ¿no?, masiva, la producción industrial de contenidos, y una crítica a esa producción industrial de contenidos, ¿no? Finalmente, Horkheimer y Adorno hacen unos aportes significativos para la crítica profunda a los medios de comunicación, a la transmisión de ideología, etcétera, etcétera, en el contexto en el que les toca hacer sus análisis. Y de repente, la gente piensa, o se pensaría, que las industrias culturales siguen siendo las mismas, aunque han pasado quizás poco más de 70 años, ¿no?, de las propuestas de Horkheimer y de Adorno. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que pues este concepto ha evolucionado y dio paso a otro concepto que es sumamente interesante, que es el de industria creativa, ¿no? En el que, en esencia, se vincula o hablamos de industrias culturales, ¿sí? Pero ahora se suman elementos como el arte, ¿no? Se suman elementos como la creatividad, se suman elementos que están vinculados con innovación, con creatividad y básicamente con productos que son de consumo, sí, masivo, pero que tienen otras características, ¿no? La UNESCO ha trabajado mucho el concepto de industria creativa, que son las que todavía están permeando y siguen presentes en el contexto actual, y a partir de las cuales podemos hacer muchas investigaciones, ¿no? Y después la evolución, si no natural, pero la siguiente fase ha sido la aparición de la industria del entretenimiento, ¿no? Que no tiene que ver como las industrias creativas que están vinculadas con el desarrollo de los países, ¿no? Las propuestas y los desarrollos culturales, etcétera, sino que aquí hablamos ya, ¿no?, de los contenidos y del consumo de productos que se ofertan por empresas y que están permeando o han permeado en los últimos 15 años quizás el contexto en el que nosotros estamos desarrollándonos, ¿no? Entonces, la complejidad del entretenimiento empieza desde aquí, ¿no? Y los problemas para abordarlo como un objeto de estudio empiezan desde aquí, desde el momento en que pensamos que industria cultural, industria creativa, industria del entretenimiento es exactamente lo mismo, ¿no? Y cada una de ellas nos va a permitir a nosotros construir objetos de estudio, hacer análisis muy particulares, ¿no?, y profundos, pero no son lo mismo. Entonces, tenemos que empezar por clarificar esta situación para de veras dimensionar, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades, de forma correcta, este objeto de estudio y este fenómeno del cual estamos trabajando el día de hoy. Sumado a esto, aparece otro elemento que en los últimos años ha permeado y ha impactado el desarrollo del entretenimiento, ¿no?, y de otras tantas áreas del quehacer o de la cotidianidad de las personas, ¿no? Internet. Si en sí mismo pensar las industrias culturales, cine, radio, televisión, industria editorial, etcétera, etcétera, era complejo, pensar las industrias creativas, ¿no?, videojuegos, desarrollo de plataformas y de propuestas artísticas, etcétera, etcétera, era complejo. Pensar en las industrias del entretenimiento, ¿no?, con toda la gama de posibilidades que hay hoy en día, sumemos una variable que hace esto todavía más complejo y que da una dimensión todavía más amplia: Internet. ¿Qué es Internet? Es una combinación de redes sociotécnicas complejas, ¿no? Es un espacio social en el que cotidianamente se llevan a cabo dinámicas y prácticas comunicativas y de entretenimiento en los últimos años, novedosas e innovadoras, que nosotros podemos observar simplemente con conectarnos a Internet, accesar a la web y empezar a ver la gama de posibilidades de herramientas digitales, plataformas, espacios, entornos digitales, etcétera, 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 a través de los cuales los usuarios de Internet distribuyen, consumen, etcétera, etcétera, entretenimiento y generan una cantidad de prácticas que son totalmente innovadoras y que requieren, insisto, pues un abordaje crítico sobre estas temáticas, ¿no? Entonces, sumen a esta complejidad, sumen a esta idea que estamos planteando, ¿no?, las cuestiones etimológicas, sumen las cuestiones teóricas, ¿no?, sumen los conceptos clave como las industrias
culturales, creativas y el entretenimiento. Ahora a esto aumenten el Internet y después vamos a aumentar otros elementos que han marcado significativamente el desarrollo de esta industria, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo un concepto que aparentemente era muy sencillo de entender, hoy empieza a tener serias complicaciones y serias implicaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado con Internet? Pues que Internet, aparte de presentarse como un espacio sociotécnico en el que se hacen muchas cosas, pues ha transformado la forma en la que las personas adquieren, consumen y producen entretenimiento, ¿no? Y lo vamos a ver un poco más cuando toquemos algunas investigaciones que hemos desarrollado. Entonces, si nosotros pensamos en Internet 1.0, en la web 2.0, en la web 3.0, cada uno de estos conceptos o cada una de estas acercamientos a Internet tiene implicaciones que afectan al entretenimiento, ¿no? Por el desarrollo de entornos, por el desarrollo de aplicaciones, por el desarrollo de plataformas, por la aparición de nuevas dinámicas, de usos innovadores, nuevos espacios para la producción, para gestionar, para distribuir contenidos y entretenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos a ver cómo a este concepto, si le sumamos a Internet y los empezamos a mezclar, empezamos a tener una fórmula que va a detonar, ¿no? En diversas propuestas de entretenimiento y diversas formas de consumo del mismo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué decimos que Internet y entretenimiento tienen que estar juntos o por qué es tan importante para nosotros? Pues básicamente es importante para nosotros por una razón. Porque Internet es un espacio idóneo para producir, compartir y consumir entretenimiento, ¿no? Tan solo veamos las plataformas que tenemos a nuestra disposición, tan solo veamos los entornos digitales que tenemos a nuestra disposición, tan solo veamos la cantidad de aplicaciones que aparecen todos los días vinculadas con el entretenimiento, y entonces empezaremos a dimensionar y empezaremos a hablar entonces de entretenimiento digital, entretenimiento en el contexto digital, ¿no? ¿A qué se refiere este concepto? Pues a todas aquellas, está vinculado con todos aquellos desarrollos tecnológicos, entornos, herramientas, etcétera, que he mencionado, que nos permiten a nosotros tener un mejor acercamiento, ¿no? O un acercamiento más directo con diversas experiencias y con diversos formatos, ¿no? Y formas del entretenimiento. Entonces, como les decía, la web 2.0 y la 3.0 permitan que las personas consuman entretenimiento en formatos digitales, tengan acceso a diversos contenidos situados en plataformas, en entornos digitales, en aplicaciones, que les permiten establecer procesos de interacción social en diversos niveles y formas, ¿no? ¿Y cuál es el éxito del entretenimiento? En este caso, ya digital, ya con la vinculación que hicimos con Internet, pues es que los contenidos están disponibles donde y cuando los consumidores lo requieran. Son portátiles, se dirigen a un público variado, son multiplataformas, son multipantalla, ¿sí me explico? Y entonces empezamos a ver cómo empieza a dimensionarse o a redimensionarse una vez más este concepto de entretenimiento y empezamos a observar la complejidad, ¿no? La complejidad que se tiene con respecto a este tema que estamos trabajando el día de hoy. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué fenómeno acelera el desarrollo del entretenimiento en el contexto digital en los últimos tiempos? Y ahorita lo vamos a platicar. Bueno, pues uno muy importante, uno que finalmente nos afectó a todos a nivel global y en cada contexto a nivel nacional también tuvo sus repercusiones muy particulares. Y este es el confinamiento del COVID-19. En sí mismo, en los últimos 10 años ya había un proceso de aceleración de la digitalización de la vida y de las actividades, ¿no? Sin embargo, el confinamiento derivado del COVID-19 trajo muchos retos, ¿no? Y aceleró en mayor o menor medida el desarrollo del entretenimiento digital, ¿no? Modificó sustancialmente los tiempos de ocio, los tiempos libres y tuvo implicaciones sumamente importantes para el desarrollo tanto de las industrias creativas como de las del entretenimiento sobre todo, pero también tuvo retos muy grandes para los ciudadanos y para los usuarios en sus formas y hábitos de consumo.
Entonces, de las cosas que podemos observar que van sumando y que van haciendo van complicando todavía los abordajes que tienen que ver con el detenimiento del contexto digital, encontramos que el confinamiento nos dejó algunas cosas. Lo primero, obligó a cambiar las actividades y hábitos de los ciudadanos alrededor del mundo. Modifica sustancialmente, y lo vimos al principio de la pandemia, los procesos de comunicación, educación, trabajo, socialización, cultura. Pero sobre todo, desde el inicio del confinamiento, empezamos a ver que uno de los procesos que se modificó sustancialmente fue el consumo de entretenimiento en formato digital, ¿no? La industria respondió a un contexto sumamente complicado y respondió a las necesidades de consumo de entretenimiento de los usuarios y se generó una gran cantidad de contenido, ¿no? De calidad, de mediana calidad, de poca calidad, pero finalmente se dotó a los usuarios de contenidos. Ah, el ¿no? audio de ahí. No. Uno de los mayores retos, entonces, que enfrentaron nuestros usuarios, o que enfrentamos los ciudadanos, también fue encontrar nuevas formas de administrar el tiempo de ocio, ¿no? Antes de la pandemia, el tiempo de ocio tenía ciertas características, ¿no? Estaba destinado a ciertas actividades de consumo de entretenimiento que estaban vinculadas con asistir a espacios físicos, a movernos, a asistir al cine, a eventos masivos, a espacios públicos, etcétera, etcétera. Y de repente nos encontramos con que nuestro tiempo de ocio obligado se había modificado y había aumentado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenías que trasladarte físicamente a tus lugares de trabajo, porque tus horarios y tus dinámicas cambiaron sustancialmente, porque de repente nos dimos cuenta que teníamos mucho tiempo disponible, mucho tiempo de ocio, y al principio fue una complicación saber qué hacer con él, ¿no? Entonces, el entretenimiento jugó un papel sumamente importante dentro de la pandemia, y la pandemia también jugó un papel sumamente importante para el desarrollo del entretenimiento. ¿Por qué? Porque lo que pudimos observar en diversos estudios de los que les voy a hablar al final de la presentación es que aumentó significativamente el consumo de medios de comunicación tradicionales, básicamente para el tema de noticias, para el tema de cómo iba la pandemia, cómo se iban dando los desarrollos de las vacunas, etcétera, etcétera, pero sobre todo aumentó el consumo de Internet sustancialmente. ¿Por qué? Porque empezamos a tener una gama muy amplia de contenidos, ¿sí? De contenidos digitales a nuestra disposición. Entonces, como consecuencia, hay un aumento sustancial en el consumo de contenidos audiovisuales, de servicios informativos, pero sobre todo de entretenimiento, ¿no? Sobre todo las plataformas de streaming, por ejemplo, tuvieron un impacto brutal y un crecimiento brutal en la pandemia. ¿Por qué? Porque finalmente se convirtieron en el escaparate, ¿no? Ahí, para que las personas usaran su tiempo libre, ¿no? Y entonces, el confinamiento no solo generó nuevos hábitos de consumo, de entretenimiento, ¿sí? También permitió la aparición de nuevas prácticas comunicativas, de socialización y de sentido de pertenencia vinculadas al entretenimiento. Por ejemplo, en la pandemia era muy común ver cómo de repente, en el caso de los que hicimos nosotros, que eran vinculados a universitarios de la Ciudad de México, observábamos que unas prácticas que no habíamos observado antes de la pandemia era que los alumnos se juntaran, ¿no? Con su grupo de amigos en un horario determinado, en una plataforma determinada, para ver una serie, ¿no? Y la veían al mismo tiempo cada quien en su dispositivo, ¿no? Que eso también llamó mucho la atención, la forma en la que se consume el entretenimiento en diversas pantallas, ¿no? Y entonces empezamos a observar prácticas como la de estar en la madrugada con sus colegas, con sus amigos, conocidos, consumiendo un producto, un contenido, y no solamente consumirlo, sino que a la par de estarlo consumiendo, empezar a comentar, empezar a intercambiar puntos de vista, empezar a enriquecer una discusión y continuar esa discusión horas después o días después, ¿no? Entonces, fenómenos sumamente interesantes. ¿De qué estoy hablando en este momento? De que al final del día, el confinamiento tan largo que tuvimos en el caso de México fue de casi año y medio, un poco más, pues trajo como consecuencia la aceleración,
de las prácticas de consumo, de entretenimiento digital, pero también aceleró la digitalización de la vida, ¿no? De la vida cotidiana. Un fenómeno que vamos a ver replicado hoy en día todavía. Bien, entonces, luego de este contexto y luego de estos elementos que he querido compartir con ustedes esta mañana, viene esta pregunta. ¿Por qué estudiar el entretenimiento en el contexto digital y por qué estudiarlo particularmente en el caso mexicano? Bueno, algunos datos. De acuerdo con el último estudio de la Asociación Mexicana de Internet del 2023, obtenemos los siguientes elementos que nos van a permitir a nosotros empezar a pensar en una dimensión diferente y en una penetración muy importante de lo digital y del entretenimiento en las dinámicas y en las prácticas de los ciudadanos mexicanos. En el año 2023, bueno, el estudio arroja que México se encuentra en un proceso de transformación digital y social que fue impulsado por la pandemia. Es decir, los efectos de la pandemia, esto que platicábamos hace un momento, tienen implicaciones reales ya en la digitalización, ¿no? de la ciudadanía, pero también tiene efectos sumamente importantes para el estudio académico, ¿no? Porque aparte de que el confinamiento acelera el consumo, también se presentan nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías que tuvieron que ser aprendidas, que tuvieron que ser utilizadas de manera inteligente, que representaron un reto para los ciudadanos y que hoy forman parte de la cotidianidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que observamos? Que hoy en día, en el caso de México por lo menos, encontramos cambios significativos en la forma en que las personas interactúan y se vinculan con la tecnología y en el mundo digital, ¿no? Lo que nos lleva a pensar una vez más en este concepto de entretenimiento digital que está vinculado precisamente con la tecnología y con todos aquellos desarrollos digitales, ¿sí me explico? Que nos permiten a nosotros acercarnos, interactuar, gestionar, producir, consumir información, contenidos, etcétera, que serán aprovechados o no aprovechados por otras personas. ¿Qué nos dejó la pandemia? Pues la pandemia aceleró la adopción de tecnologías digitales en México y se alcanzó un pico de crecimiento de 9.3%. Es decir, ¿por qué tenemos que pensar nosotros, por lo menos en el caso, en el ámbito mexicano, por qué tendríamos que estudiar el entretenimiento en contextos digitales? Porque de acuerdo con la MIPSI, hoy hay 96.9 millones de usuarios de Internet en nuestro país, de una población aproximada de casi 140 millones, ¿no? Lo que representa un 80% de la población, ¿no? Esa población todos los días hace algo, todos los días consume algo, consume plataformas, etcétera. ¿Por qué más tendríamos nosotros que estar interesados en el estudio del entretenimiento en el contexto digital? Bueno, porque el tiempo promedio de conexión de los mexicanos es de entre 7 a 9 horas al día, ¿no? Y las principales actividades vinculadas al entretenimiento son acceder a redes sociales y plataformas digitales, ver películas, escuchar música, etcétera. Un ámbito que hay que rescatar y hay que resaltar es el de la publicidad relacionada al entretenimiento, ¿no? Que es la más atractiva. Hoy la publicidad que más se consume, de acuerdo con este estudio en el ámbito mexicano, es la que está relacionada particularmente con la música, las películas y los contenidos de interés. Si a esto le sumamos la aparición de todas las plataformas digitales y de todos los entornos y nuevas aplicaciones, entonces encontramos que tenemos un laboratorio social vivo que nos permite a nosotros abordar al entretenimiento como un objeto de estudio, ¿no? Que nos permite tender puentes con diversas disciplinas y que nos permite entender, ¿no? Y analizar fenómenos tan complejos como los que se desprendieron de la pandemia del COVID-19 y los que hoy podemos estudiar significativamente, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros o por qué o cómo hemos abordado al entretenimiento en el contexto digital? Bueno, lo primero que les puedo decir es que hemos hecho un esfuerzo porque el entretenimiento se aborde desde una perspectiva académica, desde una perspectiva científica. Es decir, por lo menos en nuestro país, y ahora que lo estamos trabajando también con los colegas
a nivel internacional, hemos encontrado que durante muchos años hubo esfuerzos individuales, cada quien desde su trinchera, para investigar el entretenimiento, ¿no? En el caso de México, tenemos instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila, en la que investigadores como Gabriel Pérez Salazar está trabajando memes, está trabajando el consumo de memes, el diseño de memes, el impacto de los memes en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos, por ejemplo, que es un grupo con el que trabajamos recurrentemente, el grupo de la Finisterra, encabezado por el doctor Ángel Garfias y su grupo de investigadores que abordan el tema de industrias creativas, pero sobre todo abordan el tema de videojuegos, ¿no? Entonces, ellos también han desarrollado mucha investigación con respecto a los videojuegos, a los eSports, etcétera, etcétera, que ha tenido una resonancia bastante interesante, ¿no? En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Coajimalpa, tenemos a la doctora Blanca López, que hace abordajes también de diseños de espacios para el entretenimiento desde una perspectiva del diseño gráfico, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de la Universidad de Anáhuac, tenemos también abordajes del entretenimiento que se hacen a partir de la publicidad y a partir de esta línea de investigación que hemos estado desarrollando nosotros en los últimos años. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues tratar de dar un abordaje académico formal a este tema, que como decía al inicio de la charla, pareciera ser algo sencillo y fácil, pero que realmente no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué hemos trabajado? Bueno, muchas de estas publicaciones o esto que está mencionado aquí son resultado de este esfuerzo de entender al entretenimiento como un objeto de estudio complejo, vincularlo sobre todo a cuestiones digitales y empezar a analizar desde diversas perspectivas, ¿no? Fenómenos de entretenimiento, ¿no? Entonces, en el 2022 tenemos una publicación que se llama The Social Media Impact of eSports, que es un análisis de un caso muy particular de una empresa que se dedica a, es una plataforma para el desarrollo de los eSports, y ahí se hizo un análisis del impacto que tiene a nivel social, cultural, económico, etcétera, etcétera, y es un trabajo que hicimos en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Málaga y de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, es un estudio muy rico, muy interesante, en el que se empieza a hacer pues un análisis del modelo de negocio, ¿no? Que tienen los eSports en la actualidad y que llegó a buen término. Otra de las cosas que hemos abordado, que hemos estudiado de manera formal son los deportes electrónicos, ¿no? En este caso se ha hecho la vinculación desde el capital social. A mí me parece que el capital social es una gran categoría que enriquece las investigaciones, no solamente de videojuegos, sino del entretenimiento en general. ¿Por qué? Porque nos permite hablar de una serie de elementos que van a enriquecer todavía más la investigación, como es la colaboración, la participación, la confianza, la participación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en deportes electrónicos, nosotros hemos trabajado una propuesta de análisis a partir del capital social para dimensionar también a los eSports más allá de una competencia, ¿no? Y ver las implicaciones que tiene para la construcción de comunidades de jugadores y los beneficios que estas comunidades traen para las unidades que participan en ellas, ¿no? También tenemos lo mencionaba Manuel amablemente al principio de la presentación, hemos hecho investigaciones sobre cómo es el estado del arte, ¿no? O sea, cómo ha sido la producción académica sobre los eSports, y hemos encontrado que se trabaja, pero todavía falta más empeño, ¿no? Y tenemos un texto que coordiné en el 2021 que se llama Ocio y Entretenimiento, aproximaciones desde la academia, que es este esfuerzo del que les hablaba, que hemos hecho por empezar a investigar el entretenimiento de una forma científica, no académica formal, y que ahora estamos trabajando en el tomo 2, que esperemos que a principios o el siguiente año esté listo, que me parece que retomamos ahora otra noción bien interesante, que es la de cómo construir al entretenimiento como objeto de estudio, ¿no? Cómo cada uno de los investigadores invitados a participar en este texto hacen un esfuerzo metodológico, teórico metodológico para abordar de manera científica un fenómeno que les decía al principio, pues pareciera ser que no requiere tanta profundidad, ¿no? Y bueno, en el caso de proyectos en los cuales hemos trabajado,
esta línea, pues tenemos uno que acaba de vencer y está iniciando el otro. Lo hacemos siempre con la Universidad Nacional Autónoma de México, pero bueno, el último que se está por concluir, que tiene 3 libros, ¿no? Tres productos con los que se trabajó, es el de deportes electrónicos como industria creativa, contexto socioeconómico, prácticas comunicativas y de consumo, que es un proyecto que se desprende de esta colaboración que tenemos con los investigadores de la Finisterra, del grupo de investigación de la Finisterra de la UNAM, y que recurrentemente trabajamos, ¿no?, en colaboración. Y aquí se produjeron 3 libros, ¿no? Uno que habla del impacto socioeconómico, otro que habla de las prácticas comunicativas y otro que habla de las prácticas de lo consumo. Nos fuimos a la industria, a las audiencias, ¿no?, y a la comunicación. Entonces fueron 3 textos sumamente ricos. El último está por salir, se está cerrando y está en proceso ya editorial, ¿no? Antes de ese trabajamos industrias creativas y procesos de transmediación, aportes para su estudio, en el que básicamente también estamos hablando de manera profunda de las industrias creativas, ¿no? Y a la par de las industrias del entretenimiento. Y el primer proyecto en colaboración que tuvimos, que es del 2016 y 2017, fue entender a los videojuegos como industria cultural, ¿no? Y aquí la preocupación fue dar aportes teóricos, metodológicos para el abordaje de un fenómeno de entretenimiento tan complejo como es el de los videojuegos y todas sus dimensiones posibles. Hoy empezamos a trabajar sobre Serious Games y su impacto, ¿no?, también que tiene en la sociedad. Y otras investigaciones, ya les mencionábamos, pues hemos seguido trabajando sobre deportes electrónicos y capital social, y durante la pandemia y después de la pandemia hablamos o investigamos sobre el impacto de los videojuegos en el contexto de la pandemia, y ahí descubrimos que los videojuegos como práctica de entretenimiento, como forma de entretenimiento, jugaban un papel muy importante, ¿no?, dentro de la dinámica del confinamiento, y fueron una especie de liberador de presión, ¿no? Después de pasar tanto tiempo en confinamiento. Y en el que he trabajado y sigo trabajando recurrentemente es en hábitos de consumo de entretenimiento en Internet, en universitarios de la Ciudad de México, en el que es un estudio que ha sido longitudinal. Empezamos primero midiendo qué fue lo que pasó en el primer año de pandemia, después continuamos midiendo qué fue lo que pasó, cómo se dieron las dinámicas y las prácticas de consumo en el segundo año de la pandemia, y ahora estamos cerrando con las implicaciones post-pandemia, ¿no? De cómo ha sido los procesos de consumo de entretenimiento, qué fue lo que cambió, qué prácticas llegaron para quedarse, qué prácticas desaparecieron, etcétera, etcétera. Y bueno, eso lo hemos hecho con enfoques tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Y bueno, y básicamente, pues estas son las propuestas e ideas que traigo para ustedes esta mañana, y agradezco mucho la presentación de Manuel y agradezco mucho el espacio a Sincoma. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Alejandro. Agradecerle una vez más su participación en el Congreso Cincoma y darle la enhorabuena, como no, por una conferencia tan interesante e ilustrativa, ¿no? Ese OVNI, ese objeto cultural no identificado, la metáfora de los ciegos y Export, en fin, una conferencia muy interesante. Como seguro tenemos alguna que otra pregunta, yo voy a aprovechar para realizar la primera, ya que, oye, alguna ventaja tenía que tener ser el anfitrión, ¿no? Entonces, mire, la pregunta que le hago, don Alejandro, es que, dado los peligros vinculados al ocio en Internet, como puede ser, bueno, pues quizás pues pueden ser estafas, pueden ser suplantaciones de identidad, adicciones, dependencia a videojuegos también, ¿no? No podemos olvidarnos. ¿Qué medidas pondría usted para combatir, pues, todos estos peligros vinculados al ocio en Internet? Ok, bueno, en principio, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es un poco la propuesta que traigo, ¿no? Empezar a hacer los abordajes formales, ¿no? Hacia el entretenimiento, hacer más investigación sobre entretenimiento, sobre todo en espacios digitales, en ámbitos como el de las redes sociales, ¿no? El consumo en streaming, el consumo de videojuegos, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque cada una de estas investigaciones arroja siempre hallazgos significativos, ¿no? Nos dice en qué cosas poner atención, ¿se me explicó? Y en qué cosas atender y tener cuidado, ¿no? Y sobre todo, pues entender que pues Internet sigue siendo un espacio abierto, ¿no? En el que pueden ocurrir
cosas positivas y negativas, pero pues esperamos que con los aportes de los investigadores, con la productividad científica que se genere, se empezarán a cambiar las perspectivas, como por ejemplo, cuando se vincula a la violencia con los videojuegos, ¿no? De repente en nuestro país ocurre alguna cuestión, un acto de violencia, y alguien dice, es que está vinculado al uso de los videojuegos. A ver, ok, calma, ¿no? Empecemos a ver si realmente hay una vinculación directa con los videojuegos o hay una cantidad de factores que han llevado a estas dinámicas de violencia, ¿no? Y entonces también hay que empezar a desmitificar, ¿no? Estas vinculaciones que hacemos de manera muy sencilla, ¿no? De los peligros, por ejemplo, de jugar videojuegos, cuando jugar videojuegos, por ejemplo, tiene muchas virtudes y muchas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, mejora tu reacción, ¿no? La conexión mente-acción, etcétera, etcétera, desarrollas habilidades y competencias que de otra manera no podrías desarrollar, ¿no? Pero yo sí creo que esos riesgos son reales, pero me parece que el camino correcto es el que está tomando, por ejemplo, la academia, ¿no? Y los congresos como Sincoma, que tienen abiertas mesas en las que se habla de entretenimiento, particularmente la mesa con la que colaboro, habla de las propuestas de entretenimiento, ¿no? Y los análisis que hay, ¿no? Entonces, me parece que no podemos negar que los riesgos existen, pero lo que sí podemos hacer es empezar a trabajar más, empezar a rastrear qué investigaciones hay y empezar a entender cómo se han abordado estos fenómenos para hacer las lecturas correctas, ¿no? Gracias, don Alejandro. No sé si tenemos alguna pregunta por parte de los participantes. Sí, Juan Carlos. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, España. Eh, Doctor, quisiera saber, porque me causó intriga e interés esta diferencia entre las industrias culturales, las industrias del entretenimiento y la industria de la creatividad. Y me pregunto, y me gustaría un poquito saber la opinión, un poquito ampliar esto. Ahora, con el desarrollo de las inteligencias artificiales, eh, considerando un poco la problemática que tiene la inteligencia artificial de ser realmente creativa, lo que me gustaría saber es un poco qué riesgos tiene esta nueva forma de quizá entretenimiento que será jugar con la inteligencia artificial para el desarrollo de lo que venga respecto al impacto que puede tener con industria creativa y con industria del entretenimiento. Sé que no es una pregunta muy clara porque yo mismo no lo tengo claro, pero me gustaría saber qué podrías aportarme en este sentido. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, a ver, yo creo que aquí nos enfrentamos otra vez al objeto cultural no identificado, que es la inteligencia artificial, ¿no? Nada más que ahora lo trasladamos a la inteligencia artificial y no al entretenimiento. Y me parece que sí hay retos, ¿no? A ver, a mí me parece que el gran tema con la inteligencia artificial ahora va a ser cómo vamos a crear contenidos, ¿no? Cómo vamos a crear entretenimiento y cómo vamos a empezar a vincular estos conceptos que tenemos, ¿no? Eh, yo creo, o mejor dicho, más que creer, me parece que el tema radica en tres actividades que recurrentemente menciono que tienen que ocurrir para que la inteligencia artificial impacte de manera positiva tanto en las industrias del entretenimiento como en las industrias creativas. Y eso tiene que ver con el usuario, ¿no? Y tiene que ver con la educación y tiene que ver con las universidades. En la medida en que nosotros desarrollemos el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y el pensamiento analítico en cada uno de nosotros, de los estudiantes, etcétera, etcétera, en esa medida el uso de estas tecnologías tendrá un impacto positivo, ¿no? En lo que hagamos. En la medida en que nosotros juguemos nada más con la tecnología y compartamos, ¿no? Los contenidos que se generen a partir de ellos, entonces, pues me parece que sí empezaremos a tener problemas, o las industrias, en este caso las creativas y las del entretenimiento, empezarán a tener problemas. Me parece que al igual que le pasó a la industria tradicional, ¿no? A las industrias, por ejemplo, culturales, como fueron el cine, la radio, la televisión, la industria editorial, con la llegada del contexto digital, ¿no? Con la llegada de los entornos digitales, ¿no? Estos retos que tuvieron y que tienen para poder seguir subsistiendo y poder seguir aportando, pues me parece que a las industrias creativas del entretenimiento les pasa exactamente lo mismo en el contexto actual con la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? Es un reto porque ahora
aparentemente cualquier persona puede generar cualquier contenido si usas la hermenéutica, usas ese arte de preguntar correctamente, ¿no? Y de darle instrucciones correctamente a la inteligencia artificial para que genere contenidos, ¿no? Entonces me parece que el reto va a ser igual de mayor o más grande incluso que el que enfrentaron las industrias, ¿no? De medios de comunicación tradicionales, ¿no? Con la llegada de Internet y con la generación de contenidos y productos, ¿no? Entonces, me parece que el gran reto va a ser entender una vez más que seguiremos siendo las personas los que generaremos los contenidos, ¿no? Y los que enriqueceremos a la industria y no necesariamente la tecnología, en este caso la inteligencia artificial por sí misma, ¿no? No sé si abono un poco a tu duda o la hago más grande, ¿no? En ese sentido. No, gracias. Creo que hay que pensarle, creo que está muy interesante y también comprender cómo juegan entre las industrias y qué se puede venir, ¿no? En efecto es no identificado, pero bueno, supongo que es esta ansia por saber lo que se va a venir. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias, Juan Carlos, por tu pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si alguien quiere hacer otra pregunta, puede abrir el micro libremente y hacerla. No hace falta levantar la mano ni pedir permiso. Bueno, don Alejandro. Bueno, yo en mi caso, disculpa, Alex, si me lo permitís, simplemente en nombre también de Javier y mío, darte las gracias de nuevo por acompañarnos, por esta charla maravillosa. Creo que ha sido muy inspiradora y además muy amena para todos. Y nada, simplemente agradecerte tu compromiso con Cincoma y pediros disculpas porque os voy a tener que dejar para ir a moderar otra mesa, pero bueno, simplemente eso, reiterar nuestros agradecimientos. Muchas gracias, Tatiana, y a Javi también. Gracias por la invitación. Pues nada, de nuevo, gracias, Alejandro. Vamos a parar la grabación y agradecerte de nuevo la presencia tuya y de todos los participantes en la conferencia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, gracias a ustedes.